con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas.
agradeciéndole que nos siga en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv, este espacio que está hecho precisamente para llevar hasta usted los elementos que le permitan la toma de decisiones. El día de hoy, arrancando el año 2016, tenemos el privilegio de contar en nuestro estudio de Astele.tv con la presencia del doctor Samuel González Ruiz. Él es doctor en Filosofía del Derecho por la Universidad de Milán, Bolonia, y licenciado en Derecho egresado de la UNAM. Actualmente es consultor internacional en materia de justicia y delincuencia organizada. Fungió como titular fundador de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, hoy conocida como la CEIDO. El doctor Samuel González Ruiz ha sido experto de alto nivel en la Oficina para las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas en Viena, Austria, en donde fue asesor internacional para asuntos de justicia penal. También tiene una muy amplia trayectoria organizando y participando diversos foros internacionales en materia de delincuencia organizada y corrupción. También ha sido asesor de instituciones públicas federales en México y organizaciones de la sociedad civil, así como ha participado en el diseño y desarrollo de iniciativas de ley como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General de Seguridad Pública, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal, entre otras. Además, el doctor Samuel González Ruiz ha trabajado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República, donde fungió como secretario académico encargado de implementar las reformas al sistema de justicia penal, tiempos en los que a principios de la década de 1990 trajo a México al juez Giovanni Falconi. El doctor Samuel González Ruiz es autor y coautor de múltiples obras sumamente importantes y de libros que han aportado el análisis clave sobre los temas de seguridad y justicia. Doctor, muchas gracias por tu presencia en nuestro programa. Gracias, Raúl, un placer opinar ante este muy calificado auditorio. Muchas gracias. De entrada, ¿es un golpe de gran éxito político institucional la recaptura del Chapo? ¿O de qué estamos hablando cuando presenciamos esta manera verdaderamente desbordada de júbilo de integrantes del Gabinete de Seguridad y Justicia cuando se anuncia el viernes que ha sido recapturado Joaquín Guzmán Loera? Bueno, yo creo que el agravio que produjo su salida y la manera como lo hizo, pues dejó en este gobierno una tarea que era absolutamente necesaria y que era su recaptura. Grandes esfuerzos del gobierno fueron dedicados para justamente lograrlo traer de nuevo a la justicia. En el ámbito internacional fue muy criticado el gobierno federal precisamente por esta salida. Sí. Y como tú recuerdas, ¿verdad? Hace unos días, 2 o 3 días antes de su captura, pues el New York Times publicó un artículo muy duro, ¿verdad?, contra el gobierno federal en materia de transparencia, pero también criticando el asunto de la salida del Chapo Guzmán. Yo creo que el gobierno federal actuó en este caso con una gran dedicación, no cejó nunca en su estrategia de buscar a esta persona, y algunos periodistas o analistas, ¿verdad?, pronosticaron que no iba a ser capturado el Chapo. Cierto. En lo que resta del sexenio, y otros, yo particularmente, dije que iba a caer tarde o temprano, ¿verdad? Más temprano que tarde. ¿Por qué lo pude decir? O sea, ¿por qué podemos hacer ese pronóstico? Y ese pronóstico obviamente pudo haber sido negado por la realidad, ¿verdad? Es decir, no haberse desarrollado las acciones a pesar de todos los esfuerzos que estaba haciendo el gobierno federal. Porque era bien claro que había una estrategia sistemática de inteligencia, de compartimiento de datos, de ir buscando cada uno de los elementos para poder ubicar a esta persona. Y era muy claro, y lo comentamos, de la diferencia, por ejemplo, en el caso de Bin Laden, que el gobierno norteamericano, con toda su fuerza en el área de Afganistán y Pakistán,
tardó 10 años en capturarlo, a pesar del agravio que significó pues la caída de las Torres Gemelas en Nueva York y los otros actos terroristas del 11 de septiembre. Sin embargo, no lo pudieron capturar en 10 años. ¿Cuál es la razón de que no se pudo capturar o eliminar a Bin Laden en 10 años? Pues un asunto muy importante es que Bin Laden, que era ingeniero, conocía las debilidades de la comunicación. Y prácticamente no había ninguna comunicación entre Bin Laden y otras personas fuera de las comunicaciones escritas que se daban, lo cual prácticamente implicó que él en los hechos abandonara la red de Al-Qaeda y estuviera prácticamente escondido como un ermitaño con su familia, ciertamente en una cierta región de Pakistán, en la cual pues llegar a ella era extraordinariamente complicado. El señor Guzmán no aprendió esa lección, tal vez porque no podía. Sí. Y decidió seguir siendo, según parece, según nos cuenta incluso el reportaje de Sean Penn y de Kate del Castillo, decidió seguir siendo operador de las acciones. Y alguien que es operador de acciones de una empresa criminal de tal envergadura como él mismo sostiene en su entrevista, pues tiene a la comunicación todo el tiempo como una ventaja, pero también como una desventaja, porque hoy estos aparatos, ¿verdad?, pues nos ubican en donde estamos necesariamente. Los celulares transmiten información, llegan a las antenas y siempre sabe el operador dónde estamos. Cierto. Independientemente de que tienes a todas las triangulaciones posibles por satélites, cada vez que hay contacto con un número telefónico, pues se demuestra en qué área posible puedes estar. Si están en un área que es rural, pues todavía más, ¿verdad?, porque se puede triangular con más precisión que en un área de la ciudad. Y ahí ves el gran debate al cual se refería el presidente Obama en los días anteriores entre seguridad y privacidad. Ese siempre es el debate, ¿verdad?, que tenemos el señor ministro José Ramón Cosío, ¿verdad?, respecto de las propuestas de modificación que están sucediendo en Francia a raíz de los atentados terroristas. Decía que no era momento de modificar la ley, un momento de emergencia. Los señores de Francia, el gobierno francés, ha modificado la ley, no solamente modificó la ley, determinó un estado de urgencia para atacar ese asunto que tiene que ver con terrorismo. Muy bien. Y aquí, ¿qué tenemos? Que es imposible que una figura como el Chapo, cualquier empresario, ¿verdad?, opere sin comunicación. Y fueron las comunicaciones los que finalmente determinaron la ubicación de posiblemente donde estaba. Que a final de cuentas esto que nos relatas, que es muy interesante, nos lleva a recordar cómo Pablo Escobar Gaviria también fue ubicado por la alta tecnología de punta en su momento, que permitió su localización por el sistema global de posicionamiento vía satélite. Fíjate qué cosa tan interesante, tú tocas ese punto, Raúl, y nosotros invitamos al auditorio para que relean el libro que se llama Killing Pablo. Exacto. ¿Okay?, donde los agentes colombianos que se encargaron de la ubicación de la señal de los teléfonos de Escobar, te cuentan cómo con esa... Del bloque de búsqueda. Estás hablando del 92, ¿verdad? Sí, señor. Cómo tuvieron que localizar la señal, y a pesar de los aparatos israelíes que traían, según cuentan, ¿verdad?, la señal tenía una cierta particularidad que era rebotada de una cierta manera, y que en consecuencia sabían la ubicación de Pablo Escobar con un grado de, digamos, vaguedad, de ambigüedad en la ubicación precisa, pero cuando aprendieron a manejar ese asunto pudieron determinar dónde estaba, y ahí obviamente pues llegaron los elementos del bloque de búsqueda, y bueno, pues ante la utilización de las armas pues fue abatido el señor Escobar. Y estás hablando de elementos del 92 para acá son 24 años de diferencia, pero
un gran desarrollo de la tecnología. Claro que recordemos cómo en la década de 1990 el sistema global de posicionamiento vía satélite tenía sobre todo que ver con actividades castrenses militares, y sería la Policía Auxiliar del Distrito Federal la que compró por primera vez en el caso mexicano este sistema como programa piloto en 1993, y que permitió ubicar de entrada con 10 patrullas con este sistema. Hoy, como tú muy bien nos lo narras, es un asunto cotidiano en estas altas tecnologías de los dispositivos móviles de la era digital. Doctor Samuel González Ruiz, el que la recaptura del Chapo esté envuelta en elementos muy, diría, irrepetibles, en donde hay información muy importante sobre su poder económico y capacidad de corrupción, en donde se dice que ha generado y construido un imperio de rentabilidad como nadie, superior incluso, dicen algunos, al imperio que creó Escobar Gaviria. Pero en la realidad, la detención por tercera ocasión del Chapo viene a quebrantar el funcionamiento de las grandes organizaciones criminales del narcotráfico ya en la era global. No, no creo. Yo creo que las grandes organizaciones del narcotráfico ya tienen una asignación, ¿verdad?, de tareas y de funciones, pelean por algunos aspectos, pero pues no hay que olvidar que el cártel de Sinaloa pues no es una estructura única, jerárquica, sino una serie de capos que tienen una función de ser primos inter pares máximo, sí, pero que cada una de sus organizaciones son independientes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no va a haber una afectación, que cuando habla el Chapo en su entrevista sobre el manejo que hace de todos estos aspectos que tiene y que maneja, que es el mayor comercializador de droga en el mundo, ¿verdad?, de heroína, metanfetamina, marihuana, dice él, y cocaína, sí, prácticamente tiene una integración horizontal en todas las drogas como elemento económico, y que ataca todos los mercados, pues eso tiene un impacto extraordinariamente importante. Pero yo creo que él está hablando no de él mismo, sino de la organización de Sinaloa como complejo, porque la organización de Sinaloa sí puede ser catalogada como la más importante, y él representa solamente una parte de esa organización. Pero mira, Raúl, sí, volviendo a la operación del por qué necesariamente, si seguían por ese procedimiento, era muy probable, sí, era muy probable que fuera a caer esta persona. Y tú lo ves en los operativos que realizó la Marina. Claro. Durante los meses anteriores, ¿verdad? Cómo iba dándose el seguimiento, cómo se escapó de el Triángulo Dorado de Durango, de Chihuahua y de Sinaloa, incluso lastimándose, como él mismo reconoce en la entrevista, y cómo se escapó en algunas otras ocasiones, la primera vez que lo detuvieron y ahora esta vez. El operativo de la Marina era un operativo para aparentemente localizar solamente a su cómplice, y sí, no a él mismo, ¿verdad? Se lo encontró, tuvo la violencia de que respondieron con fuego a la autoridad, y luego se escapó por una coladera, según refieren por un túnel de drenaje, ¿verdad? Sí. Que todos vimos en la televisión ayer, ¿verdad? Que es muy pequeñito, o sea que tardaron varias horas en meterse al drenaje y en salir, y luego toma, según las crónicas, un coche Focus rojo, ¿verdad? La persona que está ahí lo reporta como robado, y luego, cuando van a toda velocidad, son patrullas de Policía Federal los que los detienen, sí, algunos elementos. Fíjate bien, esos no estaban adscritos al operativo de la Marina. Así. Y esos otros, que ahora vemos y leemos en las crónicas que
les ofrecieron cantidades de dinero muy importantes. Esos otros no estaban, digamos, en los operativos de la Marina, pero hicieron su función. Sí. Y ese es un elemento muy importante de análisis, porque si hubiera sido, o sea, si no hubieran sido policías que estaban determinados a entregarlos, no lo hubiéramos tenido. Por eso todos los que sostienen que hubo un procedimiento de entrega del Chapo en este operativo, pues están mal, ¿verdad? Porque sí, prácticamente es un asunto de casualidad. Pudimos haber leído, en lugar de atraparon el Chapo, el viernes pasado, se les escapó el Chapo de nuevo, ¿verdad? ¿Y quién lo impidió? No la Marina, que realizó muy bien su trabajo, ¿verdad? Sino 4 elementos de la Policía Federal, a los cuales hay que, desde luego, felicitar por su trabajo, porque a pesar de que les ofrecieron mucho dinero, cumplieron con su obligación. 4 oficiales, ¿verdad? Y ahí está el ejemplo de que puede darse este tipo de elementos con 4 personas. No se requieren mucho, 4 personas hicieron correctamente su trabajo, independientemente de que la Secretaría de Marina lo hizo de manera correcta. Como parte de la Comisión Nacional de Seguridad que encabeza Renato Sales ahora, y que, recordemos, su antecesor, Manuel Mondragón y Calva, en su momento, fue altamente criticado precisamente por que no se hacían las tareas correspondientes. Pues sí, ese es un elemento que te muestra que, fíjate bien, el gobierno federal tenía que dar resultado e hizo el trabajo para dar resultado. Y aquí viene un elemento... Y por supuesto también de Monte Alejandro Rubio, que estuvo ahí. Bueno, aquí hay un elemento que es fundamental en el análisis, me parece a mí, Raúl. Sí. Y es el siguiente. Cuando el gobierno conoció que se escapó el Chapo, muchas personas pensaron que le habían abierto la puerta por delante. El gobierno mostró entonces el túnel que construyó este señor. Cierto. Y luego que lo mostró, cuando no le creían, tuvo que hacer lo que los periodistas llamaron el Chapo Tour. Exactamente, y entonces lo criticaron al gobierno porque cómo se permiten que pasen los periodistas por un túnel que pudo haber tenido distinto tipo de evidencia según ellos. Pues mira, la realidad es que la Procuraduría General de la República ha logrado consignar, ejercer acción penal contra varios de los participantes en la construcción de este túnel, incluyendo los ingenieros, los pilotos, los abogados que participaron en ese procedimiento, ¿verdad? Y están procesados por la elaboración de ese túnel. Y ahí están, son los hechos, ¿verdad? ¿El gobierno mexicano es perfecto? No. ¿Ha cometido errores? Sí. ¿Fue imperdonable que saliera el Chapo? Sí. Pero cuando menos restableció su estado de nuevo de estar sometido a la justicia. Yo creo que es un elemento muy importante. Claro. Vamos a recordarle a quienes nos siguen a través de las redes sociales que pueden establecer comunicación para darnos su opinión en el teléfono 5563-868444, por YouTube en astele.tv, y también en Twitter estamos en @astele_tv. Asimismo, le invitamos a que después de la pausa continúe. Recuerde, estamos ni más ni menos que conversando con el doctor Samuel González Ruiz sobre el tema del que muchos opinan, pero pocos documentan. No se vaya. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid.
lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio de Astele.tv, la agenda del emprendedor, donde el doctor Samuel González Ruiz, el experto en el análisis de la delincuencia organizada y los impactos que tiene, nos está aportando su visión crítica sobre la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo. Doctor, ¿cuál es el proceso de extradición hacia los Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera, en donde ya se da como un hecho imparable? Mira, yo creo que lo dices muy bien. Hace unos meses, cuando fue detenido por primera vez, pues dijeron que no iba a ser extraditado. Sí. Y se argumentó en ese momento que primero tenía que compurgar las penas que el Poder Judicial Federal mexicano le vaya a imponer, Sí, por los delitos cometidos en México. Y hubo una gran discusión con los norteamericanos en torno a esa política. Yo te recuerdo que en el año de 1997 se renegoció el tratado de extradición, claro, entre México y los Estados Unidos con un protocolo que permite lo que se llama la extradición temporal. sí, ¿Y esa extradición temporal en qué consiste? Bueno, la ley de extradición antes decía que tenía que esperarse a que terminara de cumplir sus penas en México para poder ir a los Estados Unidos o a cualquier otro país. La extradición temporal es una figura que permite, y te ve las fechas, 97, sí, en el año 2000 fue publicada el cambio, o sea, después de ser ratificada por el Senado de la República, que permite enviar a una persona aun cuando no haya, digamos, terminado de cumplir su pena en México, ni de haber sido juzgado en México. Y te voy a dar las razones de cuál es la necesidad de la extradición temporal. Tú recuerdas que nuestro procedimiento penal, el vigente hasta ahora, ¿verdad?, que es un procedimiento mixto, los elementos fundamentales se hacen por escrito. sí, ¿Eso qué quiere decir? Que como se hacen por escrito, y ahí están, no necesariamente necesitas a los testigos que vengan a declarar, porque ya está puesto ahí, y con la fe pública del Ministerio Público, bueno, pues se puede avanzar. Pero los países como los Estados Unidos, que tienen un sistema de justicia oral, requieren la presencia de los testigos. sí, Entonces tú imagínate si una persona va a estar aquí 30 años en México compurgando su pena, y luego en el modelo norteamericano requieres a los testigos, y esos testigos necesitan estar vivos y presentarse en la corte y testificar contra la persona. Pues tú imagínate dentro de 30 años si puedes tener los testigos que hoy tienes respecto de un caso, pues algunos se van a morir, claro, otros se van a cambiar de país,
Sí. Otros ya no son localizables. Y esa es la razón de la existencia de la llamada extradición temporal. En sentido estricto, la persona va a ser enviada a los Estados Unidos, juzgada, es enviada a los Estados Unidos, juzgada en los Estados Unidos, y después hay la obligación de regresar a esta persona para que continúe cumpliendo su pena en México y luego pueda ir a cumplir la pena norteamericana. Esa es digamos, la filosofía de la extradición temporal. Bien. Fíjate que el abogado de este señor, el día de ayer, dijo cosas que me parece no son correctas, ¿verdad? Dijo que México no extradita a los nacionales ni Estados Unidos tampoco. Eso no es verdad. Los Estados Unidos extraditan a todos sus nacionales si cumples con el procedimiento de extradición. ¿Qué quiere decir el procedimiento de extradición? Tener doble tipo, o sea, que sea delito en México y en el otro país, Sí. que no haya sido juzgado, que tengas al menos un año de pena de prisión, que se solicite y que haya causa probable. Hay algunos otros elementos, pero esos son los fundamentales que permiten la extradición de una persona entre un país y otro. Y los Estados Unidos sí extraditan a sus nacionales. Hay algunos países como Francia Sí. que nunca extraditan a sus nacionales. México, sin embargo, tiene un doble sistema, Sí. ¿verdad? En el derecho internacional, la regla que procede se llama audere aut judicare, que quiere decir o lo juzgas o lo entregas. Bien. ¿Ok? Esa es la regla general en materia de extradición. Pero México no extradita a sus nacionales salvo por casos especiales, a juicio del presidente de la República. Es decir, es el presidente de la República, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien tiene que valorar si se dan esas condiciones de especialidad para que se envíe la persona de México al otro país para que sea juzgada. O bien pasa a lo que se llama técnicamente el artículo 4 del Código Penal Federal, que quiere decir delitos cometidos en el extranjero por nacionales contra extranjeros o contra mexicanos, o delitos que tienen, digamos, consecuencias transnacionales de manera general, ¿verdad? Y entonces México puede juzgar a esas personas. Sin embargo, fíjate bien la reacción, ¿ok? Y ese es un elemento que los abogados a veces no entienden. Si alguien me dijera que la entrevista que le dio el señor Guzmán, que él filmó y que envió como una entrevista hacia los actores, periodistas, Sí. si eso le va a ayudar al señor, la respuesta es no. Ha puesto furioso no solamente al gobierno norteamericano, sino al pueblo norteamericano. Por eso la Claro. Casa Blanca lo ve como una afrenta. ¿Cuál fue la expresión que utilizó? Es inadmisible, Exacto. es un calificativo tan fuerte como eso, porque es como una cachetada. Y es que el fenómeno de las drogas, Raúl, no se ve en su complejidad, ¿verdad? Cuando lo vemos desde México, bueno, pues tú ves un poco la violencia de las drogas generadas por los grupos de delincuencia organizada que se están repartiendo el país, ¿verdad? Y en su ánimo de exportar drogas hacia los Estados Unidos. Sí. Es un tipo de violencia que ha cambiado en el país desde que yo estaba en la Procuraduría General de la República hasta ahora. Pero cuando tú lo ves desde la óptica del país de consumo, tú vele a decir a una madre que su hijo murió por una sobredosis de heroína, como está habiendo tantas en este momento en los Estados Unidos. Y si el gobierno de Barack Obama no dice lo que dijo ayer, realmente estaría haciendo un acto verdaderamente poco político en los Estados Unidos. O sea, la reacción de indignación del gobierno norteamericano es una reacción que va a saber cuáles son sus consecuencias, extraordinariamente fuerte por lo que dijo en ese asunto y porque no puede decir otra cosa frente a los
miles de muertos por sobredosis en el asunto del consumo de heroína. Y eso tiene un impacto político fundamental. La consecuencia de lo que dijo en esa entrevista es de tal naturaleza que se ha puesto, si ya estaba como blanco, se ha puesto al nivel, Sí. realmente se va a poner al nivel, o se ha puesto al nivel con esa entrevista, prácticamente de Osama Bin Laden. El enemigo público número 1 en su momento, hoy el Chapo ocupando ese lugar. Fíjate bien, tenía antes la categoría de narcotraficante y criminal. Sí. Pero cuando dice esas palabras, la gente que ha perdido sus hijos lo vincula con el autor concretito. Cierto. O sea, de la sobredosis del hijo de A, del hijo de B, del hijo de C. Ujú. Y tú sabes bien que todas esas personas van a generar una presión imposible contra el gobierno norteamericano y el gobierno norteamericano contra el gobierno mexicano para que sea extraditado. Por eso el nombre del juego ha cambiado, ¿verdad? Sí. Hace unos meses se estaba en duda, ¿verdad?, sobre si iba a ser extraditado. Yo creo que hoy nadie duda que va a ser extraditado, ¿verdad? Ujú. ¿O tú crees que alguien lo duda? No, Yo- realmente no hay. O sea, ya cambió No hay completamente elementos, el claro. equilibrio, ¿verdad? Claro. Y yo te digo una cosa más. Después de lo que dijo en esa entrevista, se ha puesto él mismo en la mira como el número 1 de lo buscado por el gobierno norteamericano. Y por eso esa reacción, es que no alcanzamos a medir, ¿verdad?, lo que implica que sea el propio, o sea, fuera de la campaña política. Y el Chapo, lo habíamos dicho, se metió dentro de la campaña política de los candidatos republicanos. Sí. En el primer debate, ¿verdad?, estaba ahí el Chapo saliendo, Así que es. se había fugado, ¿verdad? Ahora no solamente es eso. Ahora tú tienes el Chapo como actor fundamental de la relación México-Estados Unidos. O sea, Ujú. que es una dimensión que pocas gentes han tenido. Yo creo que desde Pancho Villa no podríamos, estoy a lo mejor exagerando, ¿verdad?, pero te estoy dando un fenómeno de dimensión de lo que eso implica. Fíjate bien, Sí. analicemos juntos, ¿verdad?, las reuniones de la procuradora Arely Gómez con su colega Loretta Lynch, Bien. la ex fiscal de Nueva York y ahora procuradora general de Justicia de los Estados Unidos. Sí. Las reuniones que han tenido, los acercamientos que han tenido. Después de lo que vimos en esa entrevista del sábado y de cómo se filtró y de los impactos que esto ha tenido, realmente tiene el nivel de prioridad, y así se lo van a poner, del señor del señor Bin Laden, Sí. su envío a los Estados Unidos. ¿Y Él cuál? solito se puso. Claro. ¿Cuál podría ser la respuesta, la postura de otros gobiernos en el contexto internacional, de países donde el propio Joaquín Guzmán Loera ha admitido que ha sido él el principal introductor de todo este abanico de drogas, y donde están prácticamente los 5 continentes? Sin duda, pero déjame decirte que obviamente él reconoce Sí. que en esa entrevista que maneja a nivel mundial una cantidad muy importante de estos productos, pero sin duda alguna el actor central es el gobierno norteamericano. Así es. Entonces otros actores podrán tener su, digamos, su reflejo, pero sin duda la entrevista de ayer me parece a mí que hace que se ponga en ese nivel, en un nivel extraordinariamente duro, que hace prácticamente imposible que pueda alguien decir que no al proceso de extradición. Ni el Sí. juez más garantista, porque tú ya te acuerdas lo que pasó con el caso del señor Caro Quintero, ¿verdad? Sí, cómo no. que bueno, pues lo tienen también como uno de los puntos número 1 por parte de las agencias Ujú. norteamericanas, particularmente la DEA, pero que lo tiene ahí puesto en la mira, independientemente de que intentaron generar un amparo, pues lo perdieron, ¿verdad? Y de esta manera no se ve cómo, yo no alcanzo a visualizar cómo pueda no ser
extraditado hacia los Estados Unidos. Es un tema sumamente importante, sobre todo si recordamos que Caro Quintero representa, diría, la primera generación de alto impacto de los narcotraficantes de la última parte del siglo XX mexicano, y concretamente cuando en 1985 se da el caso que envuelve a Enrique Camarena como víctima, después como, diría, liquidado por nuevamente el caso del cártel de Sinaloa de aquel momento, y que viene a abrir una etapa muy crítica de la relación bilateral México-Estados Unidos, que lejos está de terminarse. Se intensifica la presión cuando el contexto lo permite, lo exige, y sobre todo en el año 2016, año de elecciones, en la búsqueda de la Casa Blanca. Y ahí lo tienes, ¿verdad? Sin duda alguna, como ya lo dijimos, pues el señor Guzmán se ha metido pues en el debate de los republicanos, seguramente estará presente en el debate. Le dirán, un gobierno le dirá al otro, ¿verdad? Un partido le dirá al otro, le dirá, pues a ti se te fue, Sí. Y el otro dirá, pero yo lo atrapé 2 veces, y el otro le dirá, pues a ti se te fue, y al otro partido, y no lo atrapaste en cuántos años. Cierto. Entonces sí, será un debate, y ahí estará presente. Que podría este mismo año detonar el elemento de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera en la disputa de las 12 gubernaturas del calendario electoral mexicano 2016, además de la gubernatura por Colima, la extraordinaria. Que está a punto de pasar la próxima semana, ¿verdad? Exactamente, el domingo que viene. Así es. Muy bien, doctor. Y también valdría la pena preguntar si todo esto obliga a reconsiderar el diseño de la estrategia de gobierno federal respecto al combate a las organizaciones del narcotráfico en México, o viene a reforzar el decir, sí pudimos demostrar éxito en la recaptura de Joaquín Guzmán Loera y por lo tanto seguimos en la misma línea. Mira, yo creo que para final de este sexenio, Sí. Los elementos que tiene el gobierno federal frente a sí son elementos muy complicados, y fundamentalmente porque el gobierno federal no maneja todos los elementos. Cierto. Fíjate bien, le cargamos la mano al gobierno federal sobre la reforma al proceso acusatorio. Y para mí, esto ha sido, yo lo he platicado muchas veces contigo, Sí. hay una gran preocupación porque a pesar de que han pasado pues muchos años desde el 2008, cuando se debió de haber iniciado la capacitación de policías, han pasado 7 años y todavía no tenemos las policías que requiere el sistema procesal acusatorio. Cierto. Esta no es una responsabilidad completa del gobierno federal, sino de los gobiernos locales. Sin embargo, las pulgas se le van a cargar al gobierno federal. No se va a decir el gobierno de tal estado falló, sino el delito está aumentando porque no están siendo capaces de trabajar con sus policías municipales o estatales, y la consecuencia de eso se le cargará sin duda alguna al gobierno federal. Yo veo que las elecciones de 2018, y ya lo estás viendo en ciertos detalles aquí en la propia Ciudad de México, Sí. donde cada vez más hay justicia por propia mano, ¿no? Claro. Comerciantes que ante los robos,
repelen los robos y pues dan muerte a los asaltantes, ¿verdad? Cada vez más continuo, y al mismo tiempo volvemos a las escenas que se dieron en Constituyentes y en otras partes de la ciudad, sí, de robos donde las personas por robar algo son ejecutadas de bala, ¿verdad? Por los ladrones, y toda esta parte que había disminuido empieza a incrementarse, y se debe en una medida por la falta de capacitación de los propios policías. El señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Aguilar, hace unos meses señaló que estaba extraordinariamente preocupado porque todavía no estaban los ministerios públicos capacitados para hacer realmente el trabajo en materia del proceso acusatorio. O sea que mis perspectivas son, no solo por el asunto del Chapo, fundamentalmente porque no hemos hecho el trabajo, las autoridades municipales y las autoridades locales no han hecho el trabajo que implica tener buenas policías listas para el proceso acusatorio. Pero eso nos va a afectar a todos. Sí. Y en consecuencia yo te hago un pronóstico. Las elecciones de 2018, señores candidatos, sépanlo, precandidatos en este momento, aspirantes, ¿verdad? Las elecciones, les vaticino, del año 2018 se van a juzgar, se van a desarrollar con un fuerte componente en materia de seguridad pública. Vayan contratando a los asesores como Raúl, ¿verdad? Que están aquí porque pueden hacer todo un trabajo que realmente implica pues este proceso de cambio, ¿no? Sumamente importante porque hace un año precisamente en el primer programa, la Agenda del Emprendedor de Astele.tv en el 2015, tú generaste pronósticos que se cumplieron y de qué manera. Vamos a invitarle a que después de la pausa continúe escuchando y conociendo la voz autorizada del doctor Samuel González Ruiz. Continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio de reflexión donde se le aportan los elementos de las personas que sí saben para que usted tome las decisiones. Doctor Samuel González Ruiz, un elemento crítico que el doctor Edgardo Buscaglia y tú han planteado desde hace bastante tiempo es la necesidad de que se le pueda también atacar a la gran fuerza de las estructuras financieras de las organizaciones del narcotráfico. ¿Cómo estaría este asunto hoy en 2016 con el gran telón de fondo de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera? Bueno, pues alguna de las críticas que se han hecho es que pues prácticamente no ha tenido merma en su capacidad financiera, sí, ni él ni otros aspectos, otros sectores
cártel de Sinaloa ni de algunas otras organizaciones en el país. Y yo creo que la ley de prevención del lavado de dinero, que es una ley muy potente, sí, requiere ser, digamos, realmente implementada. Bien. No nos ha habido algunos elementos de avance, pero no se han manifestado estos elementos de manera muy clara. Particularmente en lo que tiene que ver con todo los reportes que debieran entregar todos los sujetos que están obligados mediante esta ley. Sí. Quiero decirte que las multas que puede imponer la Unidad de Inteligencia Financiera pues son muy grandes. Sí, eso es. Hasta $1,000,000 o más de multa, sí, a un actor que no hace su trabajo de entregar digamos, los reportes como debe para poder ser analizado e investigado este sector. Pero yo creo que de aquí, si tú me lo permites, sí, por supuesto, podríamos comentar esto que tú me señalabas, ¿no? La farandulización o ¿cómo llamaríamos, verdad? Pasamos de la nota roja, ¿qué fue lo que pasó? Sí. La nota roja se metió... Un espectáculo de vodevil casi. O sea, es como si hubiéramos mezclado, ¿verdad? Así como en cartas, ¿verdad? A la hora de hacer de usar la baraja y de mezclar la baraja, ¿cómo se llama esto? Cuando se agregan las cartas, hubiéramos agarrado el periódico y hubiéramos puesto claro, la sección de espectáculos en la sección de nota roja y de política nacional, ¿verdad? Sí. Entonces se volvió una melange el día sábado con esta entrevista a la cual nos hemos referido el día de hoy, ¿no te parece? Sí, cómo no, sobre todo por la presencia de este famoso actor y director Sean Penn, sí, y la actriz mexicana y también productora, empresaria en los Estados Unidos, Kate del Castillo. Sí, bueno, eso ha hecho el día de hoy toda una serie de opiniones sobre si los van a mandar a declarar, si no los van a mandar a declarar, sobre hasta dónde están protegidos por el secreto profesional del sí, periodista, si son periodistas o no son periodistas, claro, en qué medida pudieron participar. Y yo creo que es bien importante que el auditorio tenga claros todos los elementos para poderse formar una opinión. Yo de antemano te digo, yo no tengo todos los datos. Hemos visto noticias que van saliendo, sí, y yo no tengo todos los datos de lo que tienen. Yo creo que apenas están en una fase inicial de una supuesta investigación, pero yo de lo que hay en este momento puedo hacer un análisis, independientemente de que luego puedan encontrarse otros aspectos que yo desconocí en este momento. Mira, se habla de que puede haber una figura como el encubrimiento, ¿verdad? El encubrimiento es una figura que está en el artículo 400 del Código Penal Federal, sí, y ese artículo señala que una persona comete encubrimiento cuando ayuda de cualquier manera a una persona a continuar realizando la actividad delictiva, o sea, le da el apoyo después de realizar la actividad delictiva, o bien no la delata, no le dice a la autoridad dónde está, y en ese sentido incumple esa obligación. Podría ser el caso. Bueno, aquí tienes dos elementos que están en juego, sí, ¿verdad? Por un lado, tú tienes el Código Federal de Procedimientos Penales, que en el caso mexicano, la protección que da a las personas que tienen un deber especial con respecto a otra persona, les asigna una protección especial. Bien. Me estoy refiriendo a los abogados, a los confesores, a los periodistas y a los médicos. Sí. En el caso muy preciso de los periodistas, el Código Federal de Procedimientos Penales dice que un periodista no está obligado a revelar sus fuentes, sí, ni a entregar sus materiales, y en consecuencia tampoco está obligado a denunciar. Claro. ¿Okay? Un abogado no está obligado a denunciar a su cliente tampoco. ¿En qué sentido lo estoy diciendo? Si un cliente que cometió un delito, incluso que tiene un orden de aprehensión, se acerca a un abogado,
este abogado no lo puede denunciar porque viola el deber de secrecía, ¿verdad? Sí. Igual un periodista, un médico y un confesor, ¿verdad? De cualquier elemento religioso. Entonces, lo que es la obligación de denuncia que está en el encubrimiento no se da para los periodistas ni para la familia. La madre, la hermana, la esposa, la amante o la persona que tiene un deber de lealtad hacia él no están obligados a denunciar tampoco. Entonces, el encubrimiento para mí no se da. Podríamos hablar, y lo decía esta mañana en alguna entrevista, de la apología del delito, ¿verdad? Y yo decía, hombre, el día de hoy en la mañana que yo me desperté temprano, el día de hoy, vi, pues no sé si el 50% de los artículos que leí en la mañana, y leí varios, estaba dedicado a este señor, ¿verdad? Sí, de las llamadas primeras planas de la prensa nacional, el 95% lo toca como nota principal. Y luego las opiniones, ¿verdad? Sí. De varios periodistas, exacto, analistas, comentaristas, todas están dedicadas a este tema, ¿verdad? Además de la cobertura del tema, que en las 24 horas que tiene de funcionamiento el periodismo digital, está siendo especialmente atractivo este tema. Y yo te pregunto, si nosotros vamos a hacer un análisis de cuántos párrafos de esos que leímos puedes calificarlos como haciendo apología del señor Guzmán, pues probablemente algunos, ¿verdad? Prácticamente en cada uno de los artículos que leíste, algún párrafo habla, digamos, de una cierta manera respecto del señor Guzmán, sí, que alguien podría calificar como una apología del delito. Entonces, la apología del delito es una figura extraordinariamente compleja en su aplicación. Claro. ¿Tú cuántos casos de apología del delito conoces que se hayan ejercido acción penal? No recuerdo ninguno. Yo tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tiene esa complejidad. Sí. Ahora, fíjate bien, Raúl, el modelo norteamericano es completamente distinto del modelo mexicano, porque en el modelo norteamericano hay una cosa que se llama la conspiración. Sí. Y la conspiración es un delito no terminado, es un inchoate crime o delito inacabado, que tiene la naturaleza de la tentativa. Son actos preparatorios antes de que se cometa el delito. Eso es una conspiración, el acuerdo entre dos personas más un acto subsiguiente a continuación del acuerdo inicial que te lleva a poder sancionar a una persona que está en fase preparatoria dentro de los Estados Unidos para cometer un delito. Pero ¿qué vimos esta mañana en CNN? Se refería a Dolia Esteves, sí, a este asunto en la mañana, donde el señor Mike Vigil, un ex subdirector de la DEA, señalaba, subrayaba, que él no ve ninguna actividad ilícita, ni de Kate, ni de Sean, ¿ok? Porque lo que se tiene que probar, de acuerdo al modelo norteamericano, es cómo le ayudar a la organización. Sí. ¿Okay? Es decir, son actos que tienen que ser más allá. ¿Cómo ayudaste? Claro. Te voy a dar la diferencia, ¿verdad? Fíjate bien, un abogado puede tomar un caso de una persona, incluyendo este señor, sin violar ninguna ley, porque todo el mundo tiene derecho a la defensa. Puede hacer amparos, puede contactar testigos, puede hacer esto o aquello. Mientras sea parte del proceso de defensa no tiene ningún problema. Pero si el delincuente le pide al abogado que saque una orden del señor para ejecutar una persona, y el abogado se presta, el abogado no se vuelve ¿qué? Copartícipe del delito. Así es. ¿Ok? Porque está sacando la orden, en ese momento deja de ser abogado y se vuelve como parte de delincuencia organizada o copartícipe de ese delito. Entonces, habría que determinar, y yo creo que es muy complicado, que se dijera cómo Kate o Sean ayudaron en alguna actividad al señor. Muy bien. Pues sin duda es un tema que empieza
una verdadera espiral en la discusión y controversia que seguirá en los siguientes meses. Doctor Samuel González Ruiz, muchas gracias por aportarnos tan interesantísimas visiones críticas muy bien documentadas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Raúl. Un placer. Un saludo a tu auditorio y que tengan un gran año. Muchas gracias. Igualmente queremos agradecerle a usted que nos sigue en este espacio de Astele.tv. Raúl Fraga se despide invitándole a que siga con la agenda del emprendedor todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, agradeciendo también el muy profesional apoyo de nuestro equipo de producción. Gracias, hasta pronto.